Ahí está. Sí, sí. Bueno, vamos a dar la bienvenida oficial antes de darle la voz a Adriana, que es la que va a conducirnos en el área de la matemática. Este, Bienvenidos y bienvenidas. La verdad que como equipo de educación, acá también está Isabel desde el equipo, Isa, y está Lucía por allí también. Y bueno, y nos acompañan, sumados a este equipo de educación, Alejandra como directora zonal de Argentina, y por el equipo de formación está Cecilia y Germán, que ahora está oculto, pero que bueno, que es el que nos ha ayudado a que algunas estén aquí porque no habían podido ingresar. Así que bueno, dar la bienvenida para nosotros es una alegría inmensa poder concretar el curso, tener este trayecto formativo, que en el caso bueno, de esta cohorte y de esta cohorte por colegios es el primer año, ¿no? La idea es que esto se siga sosteniendo durante 3 años, pero que los colegios vayan cambiando, vengamos a decir, de áreas. Que así que bueno, damos esta bienvenida a los colegios que se inscribieron en matemática y a los referentes que están inscriptos para hacer esta trayectoria. Queríamos con Isabel puntualizar, antes de darle la voz a Adriana, sobre algunas cuestiones que hacen al curso que nos parecen importantes, que tengan en cuenta, que tengan presente. Hoy es vengamos a decir, el primer día sincrónico, pero bueno, la plataforma o el curso empezó a rodar, por decirlo así, la semana pasada, ¿no? Donde, bueno, muchos de ustedes ya se fueron ingresando, hubo algunas dificultades, las fuimos solucionando, pero siempre está bueno para poder como ir adaptándose a esa aula marista que para todos es nueva, ¿no? Y la vamos conociendo a poquito. Que así que Isa, si a vos te parece, vamos diciendo algunas condiciones que tiene este curso Sí, de así es. formación. Este desafío de cursar a lo largo de todo un año de manera híbrida, alternando lo sincrónico y lo asincrónico, nos vamos a encontrar cada 15 días, pero también va a haber desafíos en el aula marista, en este entorno virtual, y un poco las condiciones para, terminado este trayecto, con algunos trabajos, algún trabajo práctico más situado que pueda servirles para su práctica cotidiana, para el trabajo con los compañeros. Em, la idea es que pueda generar, ¿no? Construir un rol de referente en el área, pero que también va a tener algunas condiciones de aprobación, por así decirlo. Una de ellas tiene que ver con alcanzar algún porcentaje de presencialidad entre lo sincrónico y lo asincrónico, el conectarse, también entrar al aula marista y estar presente eh, en un porcentaje. Ine, no sé si recuerdo Sí, que hablamos nosotros decimos que más o menos un 80% de asistencia, ¿no? De asistencia a los sincrónicos sobre todo. Este, Ustedes vieron y van a ir viendo en la presentación del curso, si alguno no entró directamente a la plataforma, que ahí ya tienen todo el detalle de la cursada semana a semana, cuáles son las sincrónicas y las asincrónicas. Me imagino que ahora Adriana podrá explicitar y especificar más cosas. Después hay algunas tareas prácticas, esto que decía Isabel, que bueno, que de alguna forma los va a ustedes a comprometer bueno, a llevar algo a la escuela. Para nosotros es importante que este curso de formación no quede solamente, vengamos a decir, en la persona que lo está realizando, sino que esto realmente pueda llegar a la escuela y pueda tener poco a poco un impacto allí, ¿no? En las aulas. Así que bueno, tiene como ese desafío. A la vez, durante la trayectoria del curso, de la cursada, vamos a tener encuentros con los directores, con los directivos, ¿sí? Buscando eso, ¿no? Que el acompañamiento esté de alguna manera garantizado y que también la dirección de la escuela, de los colegios, esté al tanto de lo que va sucediendo. También más allá de los directivos que están acompañando ya estas cursadas, ¿no? Bueno, por ahí eso, queríamos como aclarar esas cuestiones, contarles un poco de eso y decirles bueno, que el curso es eso, supone un poco este,
que sea vivido por ustedes, de parte de ustedes, no como una obligatoriedad, bueno, a ver, me pidieron esto, lo voy a hacer, sino que justamente sea para ustedes un desarrollo, un despliegue también profesional y que lo puedan poner al servicio, ¿no? En el colegio, bueno, haciendo que los procesos de matemática, que los aprendizajes de matemática de nuestros niños, niñas y adolescentes puedan cada vez ser de mayor calidad, ¿no? Que así que bueno, a eso apuntamos. Y bueno, vamos, si te parece, a darle la bienvenida a Adriana oficialmente, vengamos a decir, con la cámara encendida, que la puedan conocer y su voz, y ya no quede solamente en una foto de la plataforma. Así que bueno, adelante Adriana y bienvenidos Bueno, todos. Dale. bueno, muchísimas gracias, Inés. La verdad es que lo primero que tengo que plantear es, estamos frente a un desafío enorme, enorme, todos nosotros, todos los que estamos acá presentes, que es construir un rol de referente que vea, digamos, los procesos de aprendizaje de nuestros chicos y chicas, teniendo en cuenta que este colectivo de sujetos que somos, de sujetos educadores, tiene la heterogeneidad de tener distintos roles en las escuelas, tener distintos espacios de trabajo en términos de la escolaridad de nuestros chicos y chicas. Hay docentes de nivel inicial, de primaria, de secundaria, hay directivos en este espacio. Y no solamente eso, sino que además nos encontramos y somos parte de instituciones muy diferentes, de países diferentes, de espacios geográficos diferentes, que nos va a invitar a considerar, digamos, tener una escucha atenta para vehiculizar el diálogo que debemos tener entre todos nosotros. La verdad es que es un desafío el considerar justamente un proyecto formativo en el área de matemática en las escuelas que ustedes representan, pensando no solamente en el espacio propio del aula de cada uno de ustedes, sino en ese espacio institucional que a veces se nos desarma un poco y que no es tan tangible y que tiene que ver justamente pensando también en la articulación entre ciclos y niveles. Así que estamos frente a un desafío enorme, con lo cual nosotros estamos muy felices de poder concretar esto y para eso necesitamos de que cada uno no solamente se comprometa, digamos, con el espacio y tal cual planteó Inés y Isabel respecto a la asistencia y a las tareas y demás, sino también a conocernos y a poder empezar a plantear cuáles son esos problemas donde nos aprieta el zapato cuando pensamos en nuestras prácticas docentes, justamente para que eso pueda servirnos de insumo para repensar aquellas cuestiones que hacen a este trayecto formativo. Con esto quiero decirles, volver a invitarlos que en la presentación hay un espacio donde está nuestro primer foro de presentación en el cual lo que necesitamos es saber de dónde son, en qué escuela están trabajando, en qué grado o con qué rol y fundamentalmente también escucharlos un poco sobre las expectativas que tienen de este trayecto de formación, ya que como todo trayecto de formación y como todo espacio de enseñanza, va a sufrir modificaciones en función de aquellas cuestiones que tengan que ver justamente con las necesidades que ustedes tengan respecto al espacio. Bueno, yo voy a estar a cargo de las clases junto con otro colega que es Fernando Bifano, que estaba llegando, digamos, así que no sé si Acá ya se está, habrá acá sumado o no. estoy. ¿Qué tal? Disculpen, pero el tránsito a veces me jugó una mala pasada. Ya me estoy sumando. Hola a todos y a todas. ¿Cómo les va? Un gusto, un placer. Bienvenido. Gracias. Así que, bueno, nosotros dos somos los que vamos a estar a cargo de este espacio, de este trayecto de formación en el área de matemática y obviamente queremos escucharlos a todos. Les contamos además
que, digamos, nosotros dividimos o planteamos este trayecto, aquellos que ya entraron, digamos, al campus, al aula marista, se deben haber encontrado, son 5 módulos, y nuestro primer módulo, que es este que iniciamos hoy, está constituido por 4 clases y nos pone a discutir sobre el hacer matemática en la escuela. Así que, si me permiten, voy a empezar a presentar, a compartir una presentación. Chan, aquí va. ¿La están viendo? Ahí Sí, sí, Adri, estamos viendo. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, este primer módulo lleva el nombre de hacer matemática en la escuela. ¿Por qué hacer matemática en la escuela? Porque nos parecía importante en esta primer clase ponernos de acuerdo con algunas cuestiones que tienen que ver con ¿qué es para nosotros la matemática? ¿Qué es la matemática en términos de considerar no solamente un espacio de formación en la escuela, sino que tiene que ver con cómo nosotros consideramos la matemática? Y en función de eso nos parece importante con Fernando comenzar poniendo alguna palabra sobre qué es para nosotros. Y la matemática, en nuestra manera de verla, es un producto cultural y social. Cultural porque sus producciones están permeadas en cada momento por las concepciones y las necesidades de la sociedad en la que emergen, y además porque condicionan aquello que la comunidad de matemáticos concibe en cada momento como posible y relevante. Y además es social porque es el resultado de la interacción entre personas que se reconocen como pertenecientes a esa comunidad. Varias veces nos van a escuchar hablar de la comunidad del aula como el espacio de producción matemática de nuestros chicos y chicas en la escuela. Y esto significa que las respuestas que plantean unos o los procedimientos que ponen en evidencia algunos de ellos generan formas de demostrar y de validar aquellas cuestiones que se presentan y que tienen que ver justamente con esa comunidad matemática de formación. Obviamente que la comunidad matemática académica no es igual que la comunidad matemática en nuestra aula, pero sí estamos considerando que es indispensable generar espacios de trabajo en común. Dicho esto, como una simple presentación, lo que yo ahora voy a hacer Te es, interrumpo un segundito, sí, Adri, dale, sí, para dale, sumar algo. sí, Este, totalmente, porque me parece, volví un cachito para atrás en la diapo anterior, porque sí, si hay una discusión que no, digamos, definir la matemática como un producto cultural y social y no como una ciencia exacta solamente, donde el sentido común muchas veces lo que plantea es, bueno, la matemática 2 más 2 es 4 y no hay muchas vueltas, ¿no? Entonces, esa mirada que por un lado es cierta, por otro lado, si uno conoce un poco más allá de la matemática, sabe que hay muchas áreas de la matemática donde existe el margen de la incertidumbre, ¿no? La probabilidad, el cálculo o lo que se llama el análisis matemático, donde hay toda una serie de elementos que justamente ponen en tensión esta idea de ciencia exacta. De todas maneras, que centrar la mirada de la matemática escolar como producto cultural y social justamente prioriza otros aspectos de la actividad matemática que nos parecen muy relevantes de poner en primer plano porque permiten otro tipo de acercamiento a los estudiantes, ¿no? No pensar que, bueno, en matemática uno tiene que trabajar aisladamente, que es una cuestión de exactitud y de individualismo, hasta incluso les diría, ¿no? Entonces, me parece que esto es mucho más allá de definir la cuestión de la matemática como ciencia exacta, no porque la niegue, sino porque suponga integrar otros elementos. sí, porque se complementan.
Bueno, dicho esto, digamos, y habiendo puesto palabra desde donde Fernando y yo estamos pensando la matemática, viene una pregunta que es más abierta, ¿no? Y que tiene que ver con, yo les planteo, digamos, ahí dos preguntas. En realidad lo que les digo es, tengan esas preguntas, qué tipos de prácticas viven en sus escuelas y cuáles consideran que es necesario propiciar y o fortalecer, porque lo que los voy a invitar es a mirar un pequeño video, una parte, un video viejo, que en realidad está pensado, o cuando lo propusimos, tiene que ver justamente con poner en duda algunas cuestiones y cuestionar otras. Así que dejo de compartir esto, ¿sí? Quédense con las preguntas, porque a ver si puedo entrar directamente ahí. Esperen, ¿eh? No, cero. Ah, es- mm, ¿lo están viendo? No. No, No se Adri, se ve. ve Por que ahí No, el tenés que video. compartir pantalla completa para sí, que podés lo que vos compartir. cambies se vuelva a ver. Sí, tenés que Ahí, compartir la pantalla completa, me parece. Tendrías ahí está, que, tendrías que dejar dejar de de compartir. compartir y volver a compartir. Sí, e Dejar de incluso tendrías que compartir. compartir el audio, ¿eh? Sí, sí, eso es lo que Ya lo intenté, pero vimos. no lo logré. Eh, Si no, yo lo vuelvo tengo acá. abierto y comparto yo el video. ¿Querés que haga coanfitriona a Fernando así comparte él? Dale, Fer. Fíjate, es desde el minuto 1:05 al 8, ¿Será Sí, que no? sí, eso es lo que estoy buscando. porque yo lo tenía en pantalla. Ahí, yo ya estoy para, si quieren. Dale. Bueno, A ver si entonces, momento, voy a compartir yo. Es de un viejo programa de Caminos de Tiza. A Sí, ver ahí, vamos a ver. se Ah, ve espera. bárbaro, Fer. Sí, pero espera un poquito porque justo me queda, no me dejaba. Espérame un segundito, porque me queda, ahí está, lo voy a poner ahí, y ahora sí. Bueno, ¿Se escucha? sí, no. no se escucha. No Está escucho, como lento. no escucho. No, y además se adelantó, Fer. ¿Qué pasó? Perdón. No Se se escucha adelantó. y se adelantó. Fue como acelerado. A ver, esperen que recapitulamos. ¿Vos decís que se adelantó? ¿Que iba muy rápido? Eh, sí, y no se escuchaba. A Estaba ver, como acelerado. vuelvo para atrás, vuelvo a intentar compartir esto. Estas cosas suelen pasar, ¿eh? Es así, es parte de las Es parte dificultades. de, no hay que preocuparse. Es Ahí así. está, compartir sonido, optimizar para compartir video. A ver, vamos a ver. Compartir audio. Sí, vamos a ver si ahora lo logramos. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Bueno, Graciela Chemelo, licenciada en matemática, larga trayectoria, también como funcionaria del ministerio. Y Diego Saulio, estás en una escuela a la que seguimos muy de cerca, como muchas escuelas públicas. Podemos empezar haciendo un pantallazo de la historia de los diferentes métodos, en algunos casos modas, que se pusieron en juego a la hora de enseñar matemática? Bueno, brevemente podríamos decir que los cambios tuvieron que ver, por un lado, con la demanda de la sociedad respecto de
cuál debía ser la formación de los niños cuando terminaran la escuela primaria, y por otro lado, porque, bueno, fue creciendo el conocimiento didáctico y pedagógico, y en particular de la didáctica de la matemática, lo que nos ha permitido responder algunas preguntas en relación con justamente las dificultades que tenían en algunos casos los alumnos en relación con el aprendizaje, pero también en relación con pensar unos modos de enseñar que pusieran a los alumnos en un lugar más protagónico. Pensaba cuando vos decís las dificultades, en una materia considerada de mucho prestigio. Sí, bueno, esto justamente ha dado lugar muchas veces a seleccionar a los alumnos, porque quien es bueno en matemática pareciera ser que puede ser bueno en todo, y al revés, quien no puede aprender matemática por alguna razón pareciera que no puede aprender otras disciplinas. Pero el tema básicamente, que muchas veces ha sido adjudicado a dificultades de los alumnos, en verdad ha tenido que ver con la incompleta comprensión de muchos procesos, y también con muchos procesos de aprendizaje, y también con una mirada sobre la enseñanza simple como la que teníamos. Bueno, cuando yo me recibí de maestra, yo fui formada para enseñar las cuentas largas y difíciles, porque en los últimos grados de la primaria había que saber realizar esas cuentas. Y cuanto más largas y más difíciles, mejor. Mejor, y si se hacían muy rápido, mucho mejor. Todo eso era muy premiado. Y la difusión de las calculadoras fue mostrando que mucho del trabajo mecánico que hacíamos en la escuela de repetición de algoritmos dejaba de tener sentido para la formación de los alumnos. Se podía ahorrar. Se podía ahorrar. Se podía ahorrar, y entonces podíamos dedicar una parte importante del tiempo escolar a desarrollar otras habilidades matemáticas, como por ejemplo la posibilidad de realizar cálculos mentales, de realizar cálculos aproximados que permitieran tener una idea, aún antes de comenzar a hacer un cálculo, cuál era el orden que iba a tener el número del resultado. Y entonces, bueno, hoy seguimos enseñando a calcular en la escuela, pero ha cambiado el sentido de la enseñanza del cálculo. ¿Y cómo haces vos, Diego, para que la matemática resulte atractiva y significativa para tus alumnos? Bien, es una tarea un poco compleja, como bien decía la doctora. Nosotros sostenemos que la enseñanza de la matemática, lo primero que tiene que tener es sentido. Uno tiene que enseñar con sentido lo que el niño va a hacer, la niña va a realizar. Nosotros, en nuestro caso, en la escuela, generalmente planteamos una situación problemática, la lee el docente, en primer lugar, y propone que los niños y las niñas las aborden como ellos tengan las herramientas para hacerlo, de la manera que lo puedan realizar. Eso en una primera instancia. ¿Una situación problemática cercana a ellos? Cercana a ellos. Un ejemplo claro, cortito, que sucedió hoy antes de venir. ¿Cuántas patas hay en 53 arañas? Ese era el problema, la situación problemática. Juan José dibujó las 53 arañas. Llenó 3 hojas cuadriculadas. Ana Rosa vio a Juan José, y Ana Rosa también hizo las 53 arañas, pero las ordenó, no como Juan José. Que Juan José, cuando ya estaba contando las patas de la 5ª araña, ya se había perdido. Ana Rosa las ordenó de a 10. Guaira la vio a Ana Rosa y dijo, bueno, si son 53 arañas y cada araña tiene 8 patas, desarmo el 53 y hago 8 por 10, 5 veces, y después hago 8 por 3 y sumo los resultados. Eso se da todo en un ámbito de chicos que se paran, que van a ver al compañero, que le preguntan, que quizás
entra la directora y ve eso, lo que menos va a decir, chicos, ¿están aprendiendo matemática? Y efectivamente están aprendiendo matemática. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, completamente, porque lo que Diego describe es un aula donde hay una producción de soluciones propias y originales de los chicos frente a una pregunta problemática, hay posibilidad de intercambio, justamente. En ese aula hay después seguramente una puesta en común, una discusión sobre las soluciones obtenidas y Los entonces distintos caminos. los distintos caminos para llegar a un resultado, y esto permite a los chicos no solamente arribar y discutir entre ellos cuál es la solución correcta, sino que permite justamente entender esta idea que vos planteabas, y es que no hay una única manera de resolver los problemas. Fíjate que, volviendo a las cuestiones de la historia, esto es muy diferente a aquella enseñanza clásica en la que había una manera de hacer un planteo, una manera de resolver Todos un tenían problema. que seguir los mismos pasos. Exactamente. Es cierto, eso es un salto cualitativo enorme, ¿no? Es un salto enorme porque nosotros hoy queremos que los chicos aprendan matemática pudiendo controlar lo que hacen, pudiendo enfrentarse a un desafío problemático y no quedarse frenados por no poder hacer. Tienen que en la escuela empezar a producir sus propias soluciones para sentirse habilitados de producirlas. Y luego tener la posibilidad de explicar por qué lo hicieron y cómo lo hicieron. ¿Por qué? Porque eso les permite tener control de su propia producción y usar a futuro la matemática de una manera más autónoma. No creo que a los alumnos de Diego la Bueno, matemática hasta acá entonces. Pero licenciado Héctor Ponce. Bueno, ¿qué tal? Esta presentación, este breve video que queríamos compartir con ustedes tiene justamente que ver con el poder acercarnos o que ustedes nos acerquen, bueno, ¿qué tipo de prácticas hay en sus escuelas? ¿Qué de esto les llama la atención? ¿Qué de esto no les llama la atención, digamos, y forma parte de cuestiones que ya reconocen en sus escuelas? La intención es avanzar, digamos, o darnos un ratito para conocer un poco, bueno, cuál es, nosotros con Fernando les dijimos qué es la matemática para nosotros, les contamos dónde estamos parados y bueno, este video implica el poder discutir un poquito sobre y debatir entre nosotros para construir una mirada más compartida sobre qué matemática queremos que viva en la escuela. Así que la intención es que vayan abriendo los micrófonos, poniendo la mano y que podamos ir conversando entre todos. ¿Les parece? A ver si también pueden escribirlos por el chat. ¿Quién se anima? Ahí está, Silvina. Ahí es Silvina. Hola, ¿cómo están? Perdón que tengo la cámara apagada, pero porque se me desconectó, entonces digo, bueno, la apago para tener mejor conectividad. Totalmente. Por eso la tengo apagada. Yo soy maestra de nivel inicial y en nivel inicial estamos haciendo todo un cambio ya desde Dirección General de Escuelas y desde la propuesta marista de Cruz del Sur. Entonces, siempre en nivel inicial se trata desde la experiencia del niño, desde el juego, y estamos trabajando todo desde una pregunta, desde un problema, y darles la oportunidad a los chicos a que ellos puedan darnos una posible respuesta, que ellos puedan elaborar un proyecto de acción. Así que estamos en la puesta en marcha de eso, aprendiendo también cómo llevarlo a cabo. Y bueno, algo que sucedió en la provincia de Mendoza es que matemática quedó mucho de lado, se dio mucho lugar a la alfabetización, entonces la estamos retomando con unos saberes que tienen que estar sí o sí, que se llaman irrenunciables, y estamos viendo, bueno, la manera de poder unir esto de estos saberes irrenunciables con esta manera de plantearlo.
Así que estamos en ese momento, por lo cual el curso también viene muy bien. Yo retomo, digamos, para todos los mendocinos, nosotros con Fernando tuvimos oportunidad de leer Los aprendizajes irrenunciables y somos unos fanáticos de considerar la progresión que hicieron en términos de proyecto de inicial, primaria y secundaria. Nos parece que en matemática es un hallazgo, así que invitamos al resto de las provincias a que miren ese trabajo de los aprendizajes básicos, que es un documento de 2025 de Mendoza, que es importante y que da una línea para mirar. Así que buenísimo, Silvina. Bueno, algún otro? Yo, perdón, no he visto dónde tengo la manito, pero Está me bien, meto ahora. ahí en la Eh, cámara. bueno, no lo veo, no sé dónde no lo encuentro. No, no pasa Eh, nada. bueno, yo estoy en primaria en la parte de coordinación de matemática. Si bien he empezado este año, yo soy profe de secundaria, fue algo muy nuevo para mí entrar a ver secuencias y la dinámica que tienen las chicas en el cole. La verdad es que yo veo eso y estamos haciendo mucho hincapié porque siento que desde Dirección General de Escuela y desde Cruz del Sur es como la misma bajada de línea, ¿no? Esto de que el alumno sea el protagonista, que el alumno sea el profesor, o sea, básicamente, que sea el maestro y que el docente sea un facilitador positivo que lo vaya potenciando en ese aprendizaje. Así que yo veo reflejado eso. Ah, y A quiero ver, aclarar Flor. algo, perdón, Sí, porque ahí decía como qué se podía fortalecer. Noto en ciertos puntos que a medida que van creciendo, o sea, que se van siendo más grandes los chicos, los años más grandes, como sexto, séptimo, las maestras me planteaban lo difícil que es abordar un inicio de clase con un problema, con una situación en la que el chico se ve atraído y que quiera participar. Eso lo veo como que les está costando, si bien buscan estrategias y no sé, ahora el mundial, pero es como que está muy acotado en algunos temas, me preguntan, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué puedo iniciar? Se aburren y bueno, y creo que es como también romper un poco ese paradigma de estructura, de que doy el tema y ejercito, entonces como que también nosotros tenemos que romper con ese esquema y bueno, irlo trabajando. Yo creo que es todo un proceso en el que, bueno, tenemos que ser parte. Gracias. no, gracias Sí, a vos. buenísimo. Antes de darte la palabra, Flor, me gustaría retomar dos cosas, las voy a dejar ahí como para volver, ¿no? Me quedé pensando en dos comentarios tuyos, Nati. El primero, esto del alumno como docente. Parece fuerte, ¿no? Incluso uno a veces piensa en el niño que se transforma en adulto y a veces uno dice, no, el adulto no puede perder su lugar, tiene que ser el adulto, ¿no? Entonces, acá me parece que entiendo el sentido de lo que vos querés plantear en cuanto al protagonismo del aprendizaje, pero creo que el secreto o la complejidad pasa por justamente desde el lugar de estudiante, poder aportar y poder entonces el docente, a mí la palabra facilitador, si bien es parte de una jerga que me parece sumamente interesante y entiendo el sentido, pero a veces puede desdibujar el rol ineludible que tiene el docente de conducir el proceso de estudio. Vamos a ver seguramente con el correr de los encuentros cómo el docente puede resignificar su rol en esto de devolverle el protagonismo al estudiante y a la vez ocupar un rol que es central. Dicho esto, el otro punto que decís también atañe bastante a la complejidad de la tensión que supone la enseñanza de la matemática y la motivación o el rol de los problemas como motivadores del aprendizaje, como disparadores, se había puesto de moda en algún momento ese término, ¿no? Y entonces, cómo pareciera que si eso no está, entonces perdemos digamos, la posibilidad de entusiasmar a los estudiantes
como si la matemática, lo voy a decir así fuerte, aunque pueda sonar feo, como si la matemática en sí misma no pudiera ser motivadora, ¿no? Como si precisáramos un contexto, una situación eh, externa, como un mundial, o sea, temáticas que son de mucha actualidad o de mucho impacto para aprovechar. No digo que no, pero también, por lo menos la propuesta que vamos a hacerle, esperamos en ese sentido generar esta discusión. También hay cosas de la matemática en sí misma que tienen que motivar y que pueden motivar a los estudiantes y que pueden atraparles y causarles motivación per se. Pero bueno, quizás ahí el desafío es cómo plantear esto. ¿M? Pero bueno, no quería dejar pasar esos dos comentarios porque me parecen muy, muy importantes para tomar y retomar a lo largo de las reuniones. Ahora sí, Flor. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, en el colegio nosotros tratamos de siempre tener como esas prácticas un poquito más motivadoras. Eh, Podemos jugar un poco con lo que es extra matemático y intramatemático, que creo que es un poco lo que decía Fernando. Eh, lo que sí vemos por ahí acá en Mendoza es que nos limita, al menos en el secundario, nos limita mucho los tiempos, porque al tener horas cátedra es no poder seguir con ese hilo. O la clase siguiente retomarlo y es como por ahí no, se nos hace difícil eso, poder concluir con lo que empezamos. eh, y bueno, un poquito agregando lo que decía recién mi otra colega de Mendoza, que está bueno el proyecto de poder unificar o tener como el mismo camino entre inicial, primaria y secundaria, eh, para poder eso, seguir la misma línea, porque se veía mucho, era muy notorio el quiebre entre cada nivel. Eh, y bueno, y considerar un poco esto de poder propiciar de que sea un desafío para los chicos, plantearles un desafío, algo atractivo para ellos, porque ven como que la matemática es un monstruo o es algo feo, muy tedioso. Entonces tratar de hacerlo, de construirnos un poco nosotros para poderlos hacer a ellos partícipes y crear esos aprendizajes que ellos que nosotros queremos que logren. Bueno, eso. Y uno no puede perder de vista, Flor, que en realidad la matemática está en la escuela porque forma parte de esas obras de la cultura que son necesarias para todo ciudadano, ¿no? Y tiene distintos propósitos según el nivel de escolaridad en el que está, pero es indispensable. Entonces, dejarlo exclusivamente en manos de la motivación o de los intereses nos ubica en un lugar, digamos, difícil de sostener en el área de matemática. Bueno, creo que primero estaba Silene. Silene, qué nombre, así contundente. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Y yo me quedé con un comentario que hizo Nati Dinardo, que, que yo que estoy en secundaria, soy profesora en segundo y tercero y desde este año coordinadora. Nos pasa un montón. ¿Cómo logramos atrapar a los chicos a medida que van creciendo? Porque realmente se va haciendo cada vez más difícil. Desde el año pasado empezamos a trabajar con salas de escape, que ahora están tan de moda, pero lo hicimos al revés. Ellos tenían que armar salas de escape. Y la verdad que bueno, fue un proyecto enorme que nos llevó un trabajo gigante, pero se súper engancharon porque hasta tenían que decorar las aulas, caracterizarse. Fuimos todo el año armando todos los desafíos con los contenidos que íbamos trabajando y con los que habían trabajado el año anterior, porque después iban a venir otros alumnos de la escuela a participar de las salas y resolver los desafíos para poder, bueno, salir. La verdad que esa fue una forma en la que nos resultó bastante útil para que ellos se muevan, salgan del aula, puedan aplicar las cosas que íbamos viendo.
Y si bien no fue la situación disparadora para que ellos vayan resolviendo, pero bueno, la verdad es que le fueron encontrando sentido y aplicaciones a ciertas cosas que nosotros veíamos, y las pudieron ir aplicando ahí. Este año lo vamos a continuar y hemos incluido a otras áreas que se han querido sumar como historia y formación religiosa, así que bueno, lo estamos haciendo más grande para hacerlo interdisciplinario, pero bueno, fue una forma que lo hicimos con los chicos de segundo. Ya por ahí en los chicos de cuarto, quinto, sí es un desafío gigante porque realmente cuesta un montón que se quieran prender en este tipo de actividades. Ese sí es un gran desafío que tenemos con los profes de los años más grandes. Bueno, gracias, Silene. Me quedé pensando, por un lado, no, por ahí suena un poco, o sea, me quedé pensando en la analogía entre la sala de escape y la matemática y el escape, ¿no? Pero bueno, eso es un poco, quizás una mirada demasiado psicológica del término. Pensaba, me gustaría, bueno, no necesariamente ahora, pero a lo mejor algo chiquitito, de cuál era la actividad matemática, o sea, por ejemplo, desde el punto de vista matemático, qué podía involucrar, supongo yo, por lo que conozco de la sala de escape, tengo un amigo que tiene una sala de escape, entonces puedo imaginarme que puede proponer desde el punto de vista matemático alguna actividad dentro de ese itinerario para salir de esa sala, pero me gustaría, si es cortito, a lo mejor, si podés aportar alguna actividad matemática que implicaba dentro de ese hilo para el escape de la sala, a ver si nos podemos dar una idea, porque vos dijiste la caracterización, la motivación de lo que implicaba la movida, pero desde el punto de vista matemático, por ejemplo, ¿qué tenían que poner en juego para resolver alguna de esas actividades de escape? ¿Nos podés compartir un poquito? Sí, es que no podía activar el micrófono. Los chicos lo iban armando con temas, distintos temas que íbamos viendo. En segundo año se trabaja mucho lo que es lenguaje algebraico, ecuaciones, inecuaciones. Entonces ellos después tenían que crear acertijos. Algunos también los buscaban porque, bueno, por ahí se les hacía difícil a ellos poder crear el problema, pero buscar acertijos, problemas con ecuaciones, con inecuaciones, eh, gráficos de funciones, donde después los que participaban tenían que ir resolviendo esas actividades para poder salir de la sala. Eso iba dependiendo la temática. Hicieron 8 salas en total entre los dos cursos, eh, pero era un poco así. A medida que íbamos avanzando los temas, ellos tenían que ir presentándome a mí acertijos, problemas, eh, que iban a usar el día de la sala. Lo fuimos haciendo durante todo el año y cada vez que avanzábamos iban presentándome a mí ejercicios, actividades con su respectiva resolución Ok, que iban a ir incorporando en la sala. ok. Era como, si podías resolver esta ecuación, podías pasar a la puerta que sigue, por decirlo de alguna manera, Claro, ¿no? era así, o un Ok, problema que tenían que plantear una ecuación para poder ok, resolverlo y ok, ok. Bueno, Va. gracias, Silene. Ahora, Mariquena, Mariquena, ¿no? sí. Hola. Bueno, en nuestro colegio, nuestras prácticas me parece que se están orientando más por el lado de la seguridad y la confianza y el vínculo con la matemática. Y bueno, y todo esto lo hacemos a través de lo que ya mencionaron las compañeras. Promovemos que sean protagonistas de los aprendizajes, con actividades motivadoras, con desafíos, que no solo resuelvan, sino que sean parte, que tomen decisiones, que jueguen, que aprendan jugando y también en el intercambio con otros, ya que también tenemos proyectos internivelares donde también aplicamos todo esto que les estoy diciendo. Justamente yo iba a pedirles que alguna maestra, alguien de primaria también hable. Escuchamos a algunas de inicial, digamos, sé que hay muchas de primaria, digamos, que nos puedan contar. Mismo, digamos, la gente de Uruguay o de Paraguay, si están, digamos, para escucharlos, para tener otras voces, para, digamos, en esta idea de escuchar voces distintas, ¿no? ¿Debo continuar esto aquí? Bueno, Mariquena era de Uruguay, así que es De cierto. Uruguay de No, primaria, primer grado. No puedo claro. apagar el micrófono, perdón, se me trancó.
Está bien, no pasa nada. ¿Y de Paraguay hay algún profe, maestro? Sabemos que hay varias escuelas que eligieron estar en matemática. Hoy me parece Bueno, que costó la conexión de Paraguay. Ya estamos sí, ahí ¿no? trabajando. Sí. Ok. Buenísimo. Bueno, en realidad, digamos, una de las cuestiones que a nosotros nos interesaba en este primer intercambio era, digamos, poner en evidencia algo que se planteaba en el video de una matemática tradicional versus una matemática con una necesidad de construir sentido en la escuela, de construir una mirada diferente. También se planteaba en el video una diferencia entre lo que fue nuestra formación quizás como docentes o de algunos de nosotros como docentes, donde aparecía el cálculo, la manera de hacer la cuenta, el algoritmo tradicional como eje del trabajo matemático en la escuela. Eso en la conversación que estamos teniendo no apareció, no aparece como un tema dentro de las escuelas maristas, o por lo menos en lo que se está planteando hasta ahora, con lo cual, digamos, esto nos ubica en un lugar en el cual justamente para hacer matemática los problemas juegan un rol fundamental y forman parte de ese espacio, de ese recurso de enseñanza que nos habilita a pensar después una construcción de sentido. Más allá de que aparece fuertemente en lo que ustedes están planteando una idea ligada al interés o a la motivación de los chicos y las chicas para aprender matemática, que vamos a ir intentando, digamos, ir discutiendo o poniéndole otra mirada, ¿no? Porque, digamos, a veces sostenemos que ese es el espacio en el cual uno siente, digamos, que se nos juega, digamos, la autoridad pedagógica o didáctica para pensar nuestro rol en la escuela, y no podemos perder de vista que además todos ustedes están presentes en este trayecto pensándose como referentes adentro de sus instituciones, ¿no? Y eso los ubica en otro lugar. Dicho esto, digamos, algo que nos parecía fundamental con Fernando para pensar este trayecto era generar experiencias matemáticas. ¿Y qué significa generar una experiencia matemática? Y bueno, la verdad es que, uy, no estoy pudiendo pasar de página, voy a tener que ¿No? dejar de compartir. Se te quedó como... Sí, Deja de compartir y volver a compartirlo, a ver si... sí. Viste que a Sí, veces sí, voy a pasa eso. hacer eso. Bueno, entonces, como les decía, lo que nos parecía importante era traer con ustedes una actividad para generar en esta comunidad de pertenencia que estamos empezando a formar, una actividad, una experiencia matemática entre nosotros. A ver si logro ahí, mira, ahí está. Muy bien. Ahí está. Fíjense este problema. La siguiente tira está pintada de 4 colores, empezando por el color rojo, que están numeradas, empieza en el 0, los colores se repiten siempre en el mismo orden, y 2 preguntas. ¿Cuáles de los siguientes casilleros no están pintados de rojo? Y ahí hay unos números. Y la siguiente ¿es posible saber de qué color está pintado cada uno? Vamos a darnos un ratito corto, ¿no, Fer? Para que Sí, cada uno lo piense. también podríamos hacer un ratito de salas. Entiendo Está. que el Zoom nos permitiría, sí, como para también generar un poco de discusión más chiquita Sí, entre sí, pequeños grupos. sí, sí. A mí me gusta Sí. mucho el sistema de salas aleatorio. Creo
Ven que la matemática tiene sus cosas no tan exactas, ¿no? Por ejemplo, la aleatoriedad, si hay un fenómeno que se riñe con la exactitud, es la aleatoriedad. Em, Podemos, dado que son 28 participantes contándonos a nosotros, podemos hacer unas 5 salas, ¿te parece? Sí, 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 o 4. Bueno, ¿4? Bueno, hago 4. Espera que vamos a ver cómo las genero. Dame un segundito. Documentos, pizarra, aplicaciones. En los 3 puntitos, ahí a la Mm, derecha, debería aparecerte salas para vos cuando desplegás. ¿Querés que arme las salas? no me sale mostrar subtítulos, grabar documentos, pizarrones, configuración, aplicaciones, información de la reunión. Quizás no tenga el atributo para poder Puede hacerlo. ser. Si querés, yo ya lo tengo como opción, puedo Dale, crear 4 perfecto. salas ¿Lo y podés asignar hacer a Isa, vos? dale, Dale, Isa. listo. Ahí Dale, va. perfecto. Ahí ya las estoy abriendo, cada uno debería aparecerle un cartelito y se van a la sala. Ahí está. Sí, claro, les tiene que salir una invitación. Mientras yo, 2 segundos, porque vine tan corriendo, tengo que ir a buscar el cargador de la batería del celular. Así que, Perfecto. ¿Le habrán del sacado una celular no, de fotito la compu. al problema? Queda acá, a ver, Caro, en cuál. ¿Te apareció el cartelito, Caro? Para la sala 2. Sí, Perfecto. Si pones aceptar, debería llevarte a la sala 2. ¿qué haces, Isabel? Listo, No están me todos. sumo porque estoy cortando, Sí, me llaman por teléfono hasta esta hora, mira. Así. total, no te preocupes. La idea es. Germán, hoy te ¿Cómo tuve a los andan? saltos, ¿eh? Sí, me tuvieron todos a los altos, así que por eso, si no me necesitan, ya me despido y bueno, lo seguimos mañana. Dale, dale. Dale, sí, no hay problema. Yo ya estoy acá, recién le armé los grupos. Se ve que él, claro, no tenía, es el cuarto confitrión que pusimos, o ya no tenía la potestad de crear grupos. Bueno, Disculpen, ahí está volviendo. Perfecto, ¿no? Pero está bueno saber que fuiste el último que te dimos la potestad y por lo tanto el armado de grupos, o sea, cuando vos pones ahí en más los 3 puntitos, no te aparece. Qué Se gracioso, yo ve. le estaba hablando a Germán por WhatsApp. No, no me aparece. ¿Qué Y tal, ahora Germán? habría ¿Cómo te que va? ¿cómo andas, cortar la Fernando? grabación y la volvemos a Bueno, poner yo cuando Sí, vuelva la claro, pido, gente. Ahí, se puede interrumpir. Ahí está. perdón. Ahí sí, ahora sí tengo la opción de salas. Ahí está. Todavía quedan algunos por volver, ¿eh? Que los va a arrojar solitos ya. Bueno, bueno, vamos a retomar la discusión con el problema de la tira de colores. ¿Lo Sí. conocían? ¿Alguien lo conocía? ¿O algo parecido? Con los problemas de matemáticas siempre pasa eso, ¿no? Que a veces uno este, eh, es- puede resultarle que no vio nunca nada similar y a otros le pudo haber resultado algo más o menos. Este, O asociarlo a otro. bueno, y me sacaste la palabra de la boca, porque es una actividad típica de la matemática. No, digamos así, asociar que este problema se parece a otro y entonces si yo sé resolver otro, quizás puedo empezar a poder resolver algo de esto. Eso es una actividad matemática
un quehacer matemático interesante, de poder reconocer no, este problema no lo vi, pero hay algo de este problema que yo puedo reconocer en otros que conozco. Y también eso es interesante de pensar como estrategia, ¿no? Para abordar un problema. Y Bueno, esto es muy quién similar a arranca? la... Sí, esto ¿Quién era quiere muy compartir? similar a la... A ver. Hola. Carlos. Sí, Sí, No sé Carlos. sí, lo que te iba a comentar de que esto era muy similar a lo que es la unidad de imaginaria, la unidad de potencia imaginaria, de los complejos, de los números complejos. Yo estoy en cuarto año del Colegio San José y lo podíamos relacionar de esa manera, ya que la unidad imaginaria de potencia elevado a un número muy grande, vos lo tenés que dividir por 4 unidades para saber cuánto vale la unidad imaginaria. A ver, Entonces, va- a ver si no, si todos sí, te podemos seguir. Em, claro, claro, la para que unidad imaginaria de los complejos es la I, ¿sí? Un número sí, complejo es 3 más Ah, cuatro ya. i claro, por la porque la Recién unidad ahora imaginaria. entendí. El menos uno. 1 - 1 y menos i. Se van Claro. rotando esas Claro, cuatro exactamente. opciones. Genial, no se me Exactamente. había ocurrido. Jamás, Espectacular, Carlos. jamás. Está bien, pero bueno, No, lo pero podía buenísimo. relacionar a ¿Ven eso. lo que es la matemática? Exactamente. Es un problema, o sea, las potencias, sucesivas potencias de los números complejos, efectivamente van alternando de 4 en 4. Sí, Ujú. sí, sí, como nuestros colores. Muy bien, muy interesante. Me Bueno, queda el desafío queda como pendiente desafío reorganizar la consigna para que sea un problema para la escuela secundaria, quizá para introducir las potencias de los números complejos. No lo sé, pienso así en voz alta, puede ser interesante. Sí, tal cual. Está bueno. bueno, en realidad una de las cuestiones que apareció fue justamente esta posibilidad de que es un problema que en sí nos permite entrar desde distintos lugares y desde distintos estados de conocimiento. ¿Cómo les fue, digamos, pudieron discutir entre ustedes? Yo estaba ya en una sala y supongo, Fer, que vos también en otra, pero el resto que digamos que estaban en otras salas, quieren contarnos si se dio la discusión, si no, si les pareció muy fácil, si no lo entendieron, digamos. Bueno, en el caso de nuestra sala, mucho más sencillo que Carlos, nosotros nos fuimos a los múltiplos de 4, eran los que podían estar pintados de rojo, y después según cuál fuera el resto, al dividir un número, el resto que iba dando, si daba de resto 1, iba a ser un color, si daba de resto 2, otro color, y si daba de resto 3, otro color. Che, Gabriela, ¿vos sos profe? No, soy maestra jardinera. Ah, No, me fui súper, nosotros nos fuimos muy a lo sencillo, pero teníamos una profe de no, matemáticas, perfecto. Tenían eh, una en- profe. teníamos una profe que también dijo lo mismo que dijo Carlos recién, de los números imaginarios. Planteó también eso la verdad a mí ni se me ocurre. Pero bueno, ella también lo planteó en un momento y otro de los chicos se fue como a la resolución más sencilla, que era ir escribiendo todos los números y ir marcando, o sea, como que vimos que habían diferentes maneras de resolverlo. Pero bueno, justo también salió esto de los números imaginarios, lo planteó la profe de matemática del secundario. Pero- Buenísimo. Gabriela, buenísimo, pero voy a decir hoy estoy para las provocaciones. Voy a discutir un poco la idea de la matemática sencilla, ¿no? El concepto o sea, hay un montón para mí, para mi manera de ver, muchas veces hay muchas cosas que están cargadas de sentido común sobre la matemática y que parte de este trayecto formativo que les vamos a proponer implica a lo mejor discutirlas y desnaturalizarlas, ¿no? En realidad, lo sencillo, o sea, uno tiende a pensar que cuanto más los grados más pequeños realizan una actividad matemática más sencilla,
que los grados superiores, ¿no? Donde necesariamente hay algo que se complejiza. No niego que obviamente hay otros contenidos matemáticos y la construcción de conocimiento se va complejizando, pero la posibilidad de ver o resignificar cuestiones sencillas en lo complejo es una interesante discusión desde el punto de vista matemático. Entonces, el aporte de los compañeros de la escuela secundaria de ver un tema complejo, valga la redundancia, como los números complejos y la unidad imaginaria, y poder descubrir la estructura similar que tiene con relación a este problema, que supuestamente tiene que ver con la idea de múltiplos o de divisores, algo propio de la escuela primaria. Me parece un desafío interesante, me parece una observación interesante como también para pensar qué es lo complejo y qué es lo sencillo en la matemática, que a veces no pasa por los números involucrados o por el conjunto numérico involucrado necesariamente. No porque sea de los números complejos o imaginarios, esa actividad matemática tiene que ser extremadamente más difícil que por trabajar con los naturales o por trabajar con los números enteros, ¿no? Es la matemática, la historia de la matemática muestra la complejidad que ha seguido el proceso de construcción de ciertos conocimientos matemáticos. De hecho, la idea de conjuntos numéricos es una idea súper abstracta en sí misma como matemática. Así que me parece que hay que... eh, yo sé que todos tenemos incorporado estos clichés en las ideas de la matemática, y acá me parece que está bueno a veces como desnaturalizarlos. Bueno, ¿qué es una matemática sencilla? ¿Qué es una actividad matemática sencilla? ¿O qué es una actividad matemática más compleja? Este problema, decíamos antes, cuando se fueron a la salita, yo me quedé con Isabel, con Inés y con Alejandra, creo que era, y decíamos, bueno, parece simple, pero tiene sus cosas. O sea que la simpleza y la sencillez me parece que a veces es como algo para pensar y resignificar, porque no todo es por una mera apariencia del problema. Bueno, no hablo más porque hablo mucho además yo. Córtenme. Adri, vos me conocés, sabés que hablo un montón. Muteame. Sí, sí, y en realidad, digamos, nada, yo quería traer algo de, ay, ahora no la ubico, que estuvo en la sala en la que yo estaba, Caro era, ¿no? Que en realidad lo que planteaba es, pues de entrada yo sé que el 675 no es rojo, porque termina en 5. Ya está, ¿no? Digamos. Y a partir de ahí pensar, digamos, bueno, ¿qué significaba esto de los múltiplos, los divisores? Estaban otras profes que planteaban y demás. Bueno, ¿qué otra cosa salió? Pero en realidad lo que nos puso a mirar fue que era una actividad o una consigna o una experiencia matemática que nos habilitaba a poder entrar a hacer algo de matemática desde distintos lugares. Y eso era, digamos, como lo piola que tenía esa situación, que es un problema, ¿no? Es un problema. Bueno, ¿quién otro u otra? Bueno, ¿quieren que Buenas, hable? Hola, Pablo. ¿cómo están? Yo quería hacer un comentario, ¿no? Con respecto a la actividad que nos pasó en la sala que nosotros estábamos, que ninguno habíamos llegado a tomar notas o a ver de qué color era la tira numérica, el orden en el que iba. Por ahí decía, pensaba a mí, digo, somos como los alumnos, ¿no? Queremos resolver algo y nos está faltando información. Entonces, eso también nos llevó, y que está bueno esto de que habían profe de matemática del secundario, de la primaria, del inicial, entonces cada uno pudo aportar desde su lugar y decir cómo podía resolverlo y darnos cuenta que no llegábamos todos a la misma respuesta, pero que lo que el otro estaba diciendo era válido, no estaba este razonamiento mal hecho, ¿no? Y que es a lo que tendríamos que apuntar con los chicos muchas veces, o debemos apuntar todo el tiempo, de que el razonamiento que hacen y que ellos los puedan explicar, porque cada uno de nosotros pudo explicar por qué lo resolvía de esa forma,
Y era ahí cuando el otro se queda pensando, puede ser. Hay cosas, por ejemplo, cuando la profe habló de los números imaginarios, yo me perdí, ya no sabía que estaba hablando la profe, pero bueno, me hizo este ruido. Pero me quedo con esto de que por ahí, bueno, la importancia de poder tener toda la información, de haber, por ejemplo, haber tomado nota de cuál era el orden de los números, cuáles de los colores que iban, porque sabíamos que era una tira numérica, ¿no? Y dar esta posibilidad que tuvimos nosotros hoy de poder decir, bueno, yo lo veo desde este lugar, la profe lo ve del otro, y que cada uno explique por qué lo resuelve así. Eso me pareció muy rico en la actividad que hicimos. Buenísimo, gracias Pablo. En realidad vuelve a aparecer, digamos, algo que para nosotros es importante y es el poder tener una escucha, ¿no? Y una escucha en matemática, ¿no? O sea, hay que empezar a cinturear entre estas dos cuestiones, ¿no? Los profes de media, eh, algunos de equipos de conducción, las maestras de inicial o de primaria, cada uno viene con un saber profesional y con una experticia, digamos, que tiene que ver justamente con el pensar la matemática en su ámbito, en su campo, en su nivel educativo, en su ciclo. Bueno, ahora la intención es abrir la mirada justamente para pensar en las instituciones cómo me cargo de referente, cómo hago para escuchar a la profe, ¿no? Que tiene un saber, pero que en realidad tengo que mostrarle alguna otra cuestión que tiene que ver con ciertas dinámicas o ciertas estrategias que se permitirían, digamos, mirar, digamos, esta área de matemática en términos de un proyecto desde el nivel inicial. Vamos a también a plantearnos algo sobre los juegos, ¿no? Y si uno tiene una edad exclusiva para jugar. Hoy hablaba de las salas de escape. A todos nos gusta jugar, a todos nos gusta jugar, ¿no? El tema es que nos planteamos o debemos plantearnos en la escuela un juego en el cual, digamos, no es el juego social, no es el juego por jugar, sino que es un juego que nos habilita a pensar ese juego como un recurso para enseñar y aprender matemática. Entonces, bueno, hay que pensar en otras instancias. También vamos a intentar plantearnos eso en inicial, en primaria y en media. Como así también nos vamos a plantear, bueno, ¿cómo en el nivel inicial no resuelven problemas? Sí se resuelven problemas en el nivel inicial, con esos conocimientos que se tienen en ese nivel, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿Algo más, Fer? Yo quería meterme un poquito con la matemática del problema, ¿puede ser? Dale, dale, Porque me dale. parece que no le Entonces sacamos vuelvo tanto a... el jugo. No, 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 eh, no, tenés razón. y me parece que hay algunas cosas que, digamos, que me parecería que están interesantes de discutir. Voy a compartir la pantalla. Dale. Nobleza obliga también, no fuimos buenos docentes nosotros, porque le sacamos muy rápido la consigna, sin que Sí, llegaran sí. a copiarlo. No estuvimos muy Sí, bien ahí. en realidad, porque me confié que estaban en el campus, pero ellos todavía no lo tienen. Claro. Pero bueno, no sé qué, desde el punto de vista matemático, a mí cuando yo trabajo esta actividad, este tipo de actividades, ¿no? Me parece que está bueno hacerse algunas preguntas con relación al problema en sí, ¿no? Em, por empezar, ¿cómo, por ejemplo, ¿no? O sea, los números están intencionalmente elegidos lo suficientemente incómodos para que la estrategia del dibujo no sea la estrategia que permite resolver el problema. Obvio que podemos seguir dibujando la tira, pero la verdad que por lo menos hasta llegar al 128 nos va a llevar un tiempo el problema si queremos resolverlo por el mero conteo, que sería la estrategia de seguir dibujando. Ahora, no obstante eso, a lo mejor uno podría reagrupar la tira y percibir cierta regularidad que le permitiría encontrar más rápidamente algún atajo, dicho así, para encontrar la regularidad y poder anticipar, por ejemplo, si el 128 es o no rojo, si el 400 es o no rojo, si el 4, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿qué les parece? ¿Dónde convendría cortar la tira para hacer un reagrupamiento que me permitiera encontrar más fácilmente la regularidad, si yo quisiera cortarla? Y cada vez que empieza de nuevo el color rojo, por ejemplo. Claro, ¿no? O sea, si yo Ahí corto donde tengo... contestaron en el chat, Fer, que Ah, no dice, estaba viendo. sí, En el en 4, el claro. 4. Bueno, justamente, ¿no? Si en el 4 vuelve a empezar la regularidad, entonces eh, en el 4 significaría, yo la corto en el 4 y la vuelvo a poner abajo, ¿no? Del 0. Y entonces el 5 me queda apilado abajo del 1, el 6 abajo del 2 y el 7 abajo del 3. Y vuelvo otra vez con el 8 a hacer lo mismo. Y a lo mejor con esa, entre comillas, con ese primer reorganización del problema, porque hay una cosa que muchas veces justamente lo que muestra como posibilidad es operar sobre la consigna. Es decir, a veces nuestros estudiantes piensan que la consigna no pueden hacer nada, es decir, es la que está dada, ¿no? La tira es esa, yo no puedo hacer nada. Y si yo corto la tira y la reagrupo, a lo mejor puedo anticipar mucho más fácilmente cuáles van a ser los números que están o no pintados de rojo, por ejemplo. Entonces, me parece que esa es una estrategia que a lo mejor no es evidente porque no están habituados nuestros estudiantes a que tengan que hacer algo con la consigna más allá de resolver las preguntas. ¿Me explico? Es decir, que yo pueda manipular en cierta medida el enunciado o lo que está dado en el problema, ¿no? Sin que eso signifique hacer trampa, es decir, sin cambiar la tira, ¿no? Simplemente es hacer algunos cortes y organizarla distinto a ver si eso me ayuda o no a descubrir el patrón, a analizar ese patrón. Eh, Me parece que esa puede ser una posibilidad. Después hay preguntas que vale la pena hacerse. Por ejemplo, si el 5 está en verde, ¿por qué el 675 no sería verde también? ¿No? ¿Alcanzaría con como el 5 está en verde pensar que el 675 va a ser verde porque también termina en 5? ¿Qué podría poner matemáticamente en discusión ahí para refutar o para corroborar esa hipótesis? ¿Qué les parece? Si alguien escribe en el chat, me avisas, porque yo estoy mirando la pantalla, ¿eh? No estoy viendo si alguien escribe. ¿Cómo se podría? Si un estudiante dice, bueno, el 5 termina en verde, entonces el 675 seguro no va a ser rojo, va a terminar, como termina en 5, va a ser verde. ¿Cómo contraargumentarían o cómo, digamos, podrían poner en discusión con los otros chicos si tiene razón o no esta base de razonamiento? ¿Qué pasa con el 10, Nati? Ahí pude ver que había alguien que está... Bueno, porque eh, yo de una dije verdes cuando vi el hiciste 675. ese razonamiento, Sí, yo dije el compraste. verde, entonces después dije, ah, no, porque el 10 no está verde, así que no es. O podría serlo como no, en realidad, ¿no? Podría volver a caer. Claro, podría llegar a caer, Lo que, sí, lo que pero pasa es que justamente no es la regularidad de 5 en 5 como tal cual, como la claro, yo tabla lo del pensé así, 5. digo, no, no es de 5 en 5, es de 4 en 4, entonces había que ir asociándolo desde ahí. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿y cómo hacemos para contestar? ¿Qué piensan de la segunda pregunta comparado con la primera? ¿Dónde está la diferencia desde el punto de vista didáctico, por llamarlo de alguna manera? ¿Por dónde cambia en qué cambia la dificultad de la serie de la pregunta A, donde dice cuál de los siguientes casilleros no están pintados de rojo? Y la pregunta B, ¿es posible saber de qué color está pintado cada uno?
¿En qué consiste el cambio? Con sus palabras, como a ver si podemos discutir un poco, porque si hay algo que caracteriza la actividad matemática es que las preguntas no son ingenuas, es decir, tendrían que tener algún sentido, ¿no? Didáctico. No es simplemente agregar preguntas por agregar. ¿En qué me puedo apoyar para, de lo que hago en la pregunta A para poder responder la pregunta B? Ahí ver, Silvina, ahí me avisó el Zoom que levantaste la mano. No, no, o sea, se me ocurre que en la primera ya como que partís de que si pudiste resolver la primera, tenés la certeza de que, por lo menos nosotros en nuestro grupo, íbamos por el número 4, o sea, que si es divisible por 4, era rojo. Ahora hay que dar un pasito más. Entonces, ¿cómo sabemos los otros? Y ahí es como que se complejiza, bueno, la palabra por ahí no es complejizar, pero sí en mi cabeza era, bueno, y ahora era como otro problemita más, un pasito más. Así lo Mm. pienso. Está muy bien, está muy bien. No sé, podríamos decir, bueno, los rojos son los múltiplos de 4. ¿Los verdes serán los múltiplos de 4 más 1, por ejemplo? Claro, sí. Apoyándose en esa idea. ¿Ven el nivel de razonamiento de otro orden que es la pregunta A con relación a la pregunta B y la posibilidad de, entre comillas, avanzar en algo que vaya más allá del ejemplo? O sea, que use el ejemplo, pero que vaya más allá del ejemplo concreto. Eso es parte de la idea de la... Exactamente, invita a buscar la regularidad, como dice Vanessa, a cierta formalización. Otra palabra que tiene mala prensa en la matemática, porque uno piensa que es una ciencia formal, se dice. Además de ciencia exacta, se le llama ciencia formal, ¿no? Que la palabra por ahí formalizar podría tener cierta connotación negativa para alguno o que como espantar, ¿no? Y sin embargo, esta posibilidad de formular oralmente esta regularidad es un nivel de formalización diferente al apoyarse en un ejemplo solamente. Bueno, creo que le sacamos un poquito más el jugo a la tira, la exprimimos más. Igual, digamos, me parece que, que, que los inhibimos o me parece que era mucha actividad para este primer encuentro. Vamos a seguir adelante, ¿no? Voy a volver a compartir. Porque, digamos, también nos parece, ¿están viendo? ¿Sí? Nos parece, Sí, Adri, no, se ve esperen, perfecto. Se esperen ve que tengo latino. que, claro, no, tengo que dejar de compartir Y volver a compartir. y volver a compartir, sí, tal cual, porque si no, no me deja pasar. Bueno, en realidad lo que estábamos planteando tiene que ver justamente con, hay una intención en lo que nosotros queríamos presentarles que tenía que ver justamente con mirar este primer problema como una experiencia a pensar la matemática desde otro lugar. Y una de las cuestiones que nos planteábamos es que fuera un problema para todos ustedes, digamos, que no fuera un problema evidente, que no fuera de resolución evidente y que uno pudiera entrar al problema desde distintos estados de conocimiento, como ya lo dijimos varias veces. La pregunta A es una pregunta que además, tal cual planteó Fernando, los números no son números en los cuales si uno los se pone a resolver, digamos, eh, fácilmente uno pueda pensar en, bueno, armo una tira con 400, con 600 espacios y voy coloreando,
que es un poco, y acá voy a poner otro correlato, que es un poco cuando uno piensa en el nivel primario, que los primeros problemas de división o de reparto están vinculados a números en los cuales los chicos pueden plantear, tal cual decía el maestro, ¿no? Bueno, una cosa es si yo tengo que contar las patas de 5 arañas. Bueno, dibujo las 5 arañas y las cuento, pero el cálculo, pasar de ese conteo al cálculo, implica también generar una cierta necesidad en términos de cómo son elegidos esos números para pensar en avanzar y que la cuestión no sea exclusivamente un conteo, sino que implique el poder generar una operación matemática. Cuando yo pienso en las patas de 53 arañas, bueno, tengo que buscar otro tipo de estrategia para avanzar, que es algo similar a lo que se piensa cuando, digamos, se organiza o se piensa esta tira, ¿no? Y en función de eso, la idea de pensar algunos primeros resultados tenían que ver con eso, ¿no? Con las primeras conclusiones matemáticas que uno podría pensar de esta tira, digamos, y que Fer estuvo ahí como rescatando, tenían que ver justamente, ¿no? Con que si tiene 4 colores, los casilleros responden, digamos, a esos múltiplos de 4, que los números rojos tienen resto cero al ser divididos por 4, que si dos números tienen el mismo resto al ser divididos por 4, entonces tienen el mismo color, y ahí entonces avanza, fíjense el ejemplo que es el 675 dividido 4, me da resto 3, entonces va a tener el mismo color que el 7 que dividido 4 me da resto 3. ¿No? Y estas son como unas primeras conclusiones que uno podría pensar de esta actividad. No quiero ahondar en esto, Fer, pero digamos sí, digamos la mirada sobre lo que, cómo pueden ser pensados esos casilleros de color, el rojo como múltiplos de 4, el verde como los múltiplos de 4 más 1, y ustedes ven allí en esa última columna de esta tabla con una formalización en términos más algebraicos, digamos, ¿no? De esa regularidad y, digamos, una mirada sobre una situación que en realidad tenía que ver justamente con pensar por qué elegimos el problema de la tira como punto de partida, y esto tiene que ver con nuestra intención de reflexionar sobre qué entendemos por problema en matemática. Todos hablamos de los problemas en las clases de matemática, pero bueno, ¿qué es un problema? ¿Qué es un problema y para quién es un problema? ¿No? Y en función de eso, considerar eh, el tipo de problemas que nosotros utilizamos en las clases y por qué seguimos pensando que el problema es justamente el recurso para enseñar y aprender, y dar cuenta, digamos, de una resolución que dio un lugar a un trabajo matemático, en algunos casos un trabajo matemático más rudimentario, que fue ese de pensar, digamos, el hacer la tira e ir colocando los colores, ¿no? Para pensar en las respuestas, pero que además involucra una cuestión de explorar la situación, pese a que le sacamos muy rápido la consigna, que hay distintos modos de producir la representación, que son variados, que nos permite generar conjeturas del estilo de, bueno, 675 no, 675 no puede estar en rojo porque termina en 5 y entonces no puede ser rojo. O validar resultados en función de considerar justamente, bueno, cómo enunciamos eso, cómo nos damos cuenta de qué es lo que pasa si el 675 va a tener el mismo color que el color del 5, o tengo que generar otras relaciones y establecer otras relaciones entre los números que estaban presentados. Y a su vez, porque, digamos, como ya dije varias veces, permite poner en evidencia la diversidad de estados de conocimiento sin que
sea necesario el uso de las letras para resolverlo. La intención era esta, presentar una experiencia matemática que permita a todos los que están acá poder generar algún tipo de acercamiento y de respuesta a esas preguntas que se estaban formulando y que esas respuestas tenían que ver con un hacer matemático ligado a la exploración, a los modos de producción, a la elaboración de conjeturas y qué más decir que el generar nuevas preguntas como el colega que se puso a mirar justamente lo que pasaba con los números complejos. Dicho esto, digamos, la verdad es que saber matemática o lo que nosotros estamos considerando que es saber matemática implica no solo conocer los objetos en sus formulaciones, sino también ocuparse de problemas. Y ocuparse de problemas implica tanto resolverlos como reflexionar sobre ellos para generar argumentos que permitan validar eso que estamos pensando. Y entonces, las prácticas matemáticas tienen que ver justamente con un tipo de construcción que se puede hacer con esos objetos y depende de la utilización en distintos tipos de tareas y de quehaceres donde estos objetos puedan ser atrapados en funcionamiento de su funcionamiento en situación. La idea es pensar que estas prácticas matemáticas, esta idea de saber matemática, es introducir a los estudiantes de todos los niveles, desde el nivel inicial, en una obra cultural a través de sus modos de hacer. Fer, ¿algo para agregar? No, digamos, me quedo pensando justamente cómo a esta cuestión de los problemas le vamos a seguir dando una vuelta de rosca, porque de alguna forma es lo que estructura este primer módulo, y vamos a seguir pensando sobre el lugar de los problemas en la clase de matemática, qué es lo que hace que algo sea un problema o no sea un problema, y cómo el problema permite desplegar prácticas y la relación con los saberes. Me parece que está muy bien, digamos, como una primera introducción para iniciar esa discusión sobre ese tema, porque además todo el tiempo se habla de otro cliché, ¿no? De la matemática. Hacer matemática es resolver problemas, básicamente, ¿no? Totalmente, Y totalmente. yo acuerdo y nosotros, digamos, con Adriana acordamos en que eso es así. El asunto es qué es un problema, cómo que el problema pueda tener sentido, los vínculos entre el sentido y la motivación, etcétera, etcétera. Son todos elementos que hoy aparecieron mucho y que seguramente con el correr de los encuentros podamos ir discutiendo y resignificando. Porque en realidad, digamos, la idea es justamente pensar la resolución de problemas en relación con la producción de conocimiento matemático. Eh, entonces, los saberes matemáticos tienen existencia independiente del individuo que estudia matemática a la espera de algún observador agudo que pueda apreciarlo, o ese saber adquiere existencia en función de cada individuo que por medio de razonamientos y sucesivos argumentos llega a él a modo de conclusión. Esto, que parece una pregunta que está alejada a nuestras prácticas, es justamente el pensar, bueno, ¿qué tiene que ver la actividad que hace el sujeto en función de los conocimientos que necesita producir o que necesita construir, pensándose como estudiante de la matemática, ¿no? Y en esto me parece, digamos que una de las cuestiones que se pone en evidencia tiene que ver justamente con considerar, digamos, de qué manera les damos lugar a nuestros chicos y chicas y qué escucha hacemos de sus producciones para pensar en ellos como productores de conocimiento matemático. La verdad es que esta actividad
que planteamos, esta experiencia matemática, tiene que ver con algo que está planteado a modo de tarea y es un problema que aparece en la lectura obligatoria que les planteamos, y que son la lectura de un texto de Patricia Sadowski que está en la bibliografía y en el cual aparece este problema, ¿no? Que es en en una tabla de 6 columnas e infinitas filas se van ubicando consecutivamente el cero y todos los números naturales. No voy a plantear el problema, Fer, creo que además me parece que con lo que hicimos con la tira de colores está Creo que totalmente justamente abierto. se puede reconocer como es un problema pariente de este otro, ¿no? Donde a lo mejor es intramatemático en sí mismo. Hoy habló una de las compañeras, ¿no? De la diferencia entre lo intra y lo extramatemático. Claramente esto está presentado en un contexto más intramatemático. Y bueno, y como para que lo exploren y lo analicen y después puedan leer alguna de las reflexiones de lo que sucede con un problema de este estilo en el aula, como bien describe Adriana en el texto de Patricia Sadowski, que ya a estas alturas es un clásico ese texto, Enseñar matemática hoy, con la actualidad del término hoy y todo lo que implica eso. Lo escribió hace ya más de 20 años y sigue teniendo una vigencia eso de enseñar matemática hoy. Mucho de lo que se plantea ahí me parece que sigue siendo una discusión Ahí con voy, amor. sentido, ¿no? A lo mejor ese libro sí, ese texto sí lo conocen porque ha llegado a muchas escuelas hace varios años que anda circulando por ahí, pero bueno, nosotros le vamos a proponer la lectura de una parte de ese texto en principio como lectura para la próxima, digamos, para poder discutir sobre todo algunas cosas en el próximo encuentro. Porque la intención es volver a esta mirada que tiene que ver justamente con la resolución de problemas y la producción de conocimiento matemático. Allí está esta frase, este párrafo que tiene que ver justamente con lo que está dentro de ese texto, porque esto también nos da pie a considerar, digamos, lo que va a ser la clase asincrónica, que es la siguiente clase en la cual ustedes se van a encontrar con este texto y un pedido que es que ustedes suban a un muro un problema de geometría, ¿no? Un problema de geometría del nivel en el que están, de que les parezca, digamos, interesante. La intención es justamente recuperar en ese muro aquellas propuestas de problemas geométricos que nos habiliten el seguir discutiendo con ustedes sobre la resolución de problemas y la producción de conocimiento matemático para pensar, digamos, bueno, ¿a qué llamamos problema? Fíjense que justamente lo que estamos tratando de recorrer con ustedes tiene que ver con poner algunos acuerdos que nos permitan después repensar aquellas cuestiones que hacen al proyecto formativo en el área de matemática. ¿Algo más, Fer? No, creo que está bien, se van a encontrar cuando mañana va a estar disponible, cuando entran al aula va a estar disponible este Power que presentamos hoy, lo van a tener accesible para descargar y la semana que viene se va a justamente habilitar el acceso a la lectura, o sea que en algún punto está bueno porque sin leer a Sadowski pueden intentar explorar el problema del calendario ese, por llamarlo de Sí, alguna sí, forma, y después, este. bueno, exactamente, sí, le llamé el calendario porque, bueno, para hacer el calendario habría que hacer del 0 al Tendría que 7, ser de pero 7, sí, sí. sí, pero bueno, pero más o menos es un otro tipo de calendario, digamos. Eh, y después van a tener esta idea, vayan pensando esto, ¿no? De que la idea va a ser compartir un problema geométrico, sin más pistas que eso, lo que ustedes consideren un problema geométrico que valga la pena compartir en una especie de muro, como dijo Adriana,
donde van a poder poner el problema y alguna mínima explicación de por qué lo eligieron, ¿no? De por qué les parece un problema interesante, geométrico de compartir, en el nivel que ustedes trabajen, o a lo mejor algún colega que es, che, a ver, pasame un problema geométrico, no tengo tan a mano, a ver, qué? Y bueno, y después ya discutiremos un poco sobre eso del problema y el problema en geometría, pero no vamos a hoy a ahondar en más porque creo que ya es suficiente como para dejar ahí la idea flotando. Sí, lo otro es, bueno, la verdad es que tanto a Fernando como a mí no nos cuesta demasiado hablar, digamos, y a veces ponemos palabras de más y nos gustaría escucharlos un poco más a ustedes, así que por eso es la invitación. Por un lado, a presentarse, digamos, en el foro, pero también a subir los problemas, digamos, para nuestra próxima clase. Así que hasta acá llegamos y bueno, seguimos con este desafío que es pensar un trayecto formativo para referentes en el área de matemática, ¿no? Isa. Buenísimo, gracias Adri, gracias Fernando, por ayudarnos como a ir pensando, ¿no? Me parece que abrieron algunas puntas para seguir pensando y para quedarnos con ganas de acercarnos a la bibliografía. Así que bueno, para todos, no sé si querés dejar de compartir pantalla, si nos vemos antes de Sí, cerrar ya. sí, 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 sí. La idea es